Buenos días, hermanos y hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Hoy, día 4, viernes de la 26ª semana del tiempo ordinario, vamos a dar lectura al libro de Baruch. Empezamos con el libro de Baruch en el primer capítulo, versículos del 15 al 22. Confesamos que el Señor nuestro Dios es justo, y a nosotros nos abruma hoy la vergüenza. A los judíos y vecinos de Jerusalén, a nuestros reyes y gobernantes, a nuestros sacerdotes y profetas y a nuestros padres, porque pecamos contra el Señor. No haciéndole caso, desobedecimos al Señor nuestro Dios, no siguiendo los mandatos que el Señor nos había dado. Desde el día que el Señor sacó a nuestros padres de Egipto hasta hoy, no hemos hecho caso al Señor nuestro Dios, hemos rehusado obedecerle. Por eso nos persiguen ahora las desgracias y la maldición con que el Señor conminó a Moisés su siervo, cuando sacó a nuestros padres de Egipto para darnos una tierra que emana leche y miel. Y no obedecimos al Señor nuestro Dios, que nos hablaba por medio de sus enviados, los profetas, todos seguidos nuestros malos deseos, sirviendo a dioses ajenos y haciendo lo que el Señor nuestro Dios reprueba. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial de hoy, Salmo 78, dice lo que sigue. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Dios mío, los gentiles han entrado en tu heredad. Han profanado tus santos templos. Han reducido Jerusalén a ruinas. Echaron los cadáveres de tus siervos en pasto a las aves del cielo, y la carne de tus fieles a las fieras de la tierra. Derramaron su sangre como agua en torno a Jerusalén, y nadie la enterraba. Fuimos el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar siempre enojado? ¿Arderá como el fuego tu cólera? Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. No recuerdes contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu compasión no nos alcance pronto, pues estamos agotados. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Socórrenos, Dios, Salvador nuestro, por el honor de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados a causa de tu nombre. Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 10, versículos del 13 al 16. En aquel tiempo dijo Jesús: ¡Ay de ti, Corozain! ¡Ay de ti, Bethsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotros hace tiempo que se habrían convertido, vestidas de sayal y sentadas en la ceniza. Por eso el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotros. Y tú, Cafarnaúm, ¿qué piensas? Cafarnaúm, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al infierno. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Y a quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a ver la reflexión, que es muy bonita, la de hoy. Muy bonita. Nos dice perfectamente
qué es el camino, que las consecuencias de nuestro desviamiento de nuestro camino. Hoy estamos muy contentos, sobre todo yo personalmente, y el Señor también, porque gente que escucha tanto en Facebook como en YouTube estos vídeos, que son hermanos separados, quieren volver a la Iglesia Católica. Aleluya, gracias, gracias mi Señor, porque es el fruto, que vuelvan las ovejas perdidas al gran rebaño del Padre. Vuelvan las ovejas que estaban perdidas, estaban difusas, no sabían dónde encontrarse. Encontraron una luz en el camino, la luz del Padre. Y le estaba diciendo el Padre, el pastor, el Rey de Reyes, les dijo, volver a casa. Es importante. Hoy mi corazón late de alegría. Es importante porque me lo han dicho ayer, me lo han dicho hoy, me lo han confirmado hoy, que personas que me siguen, estaban en la iglesia evangélica, han vuelto a su casa, han vuelto a la casa del Padre, a la iglesia católica. Y es perfecto. Yo les aconsejo siempre que, aparte de estos vídeos que yo les pongo, quieren profundizar más, y además es la palabra de Dios, es dicha por un sacerdote, vayan al Padre Luis Toro, que les dirá versículo por versículo, no solo en la Biblia católica, sino en la Biblia evangélica, en la Reina Valera, y les mostrará perfectamente qué es lo que falta y qué es lo que tienen. Cuando uno de la Reina Valera le saca de la Reina de la Biblia, de la palabra de Dios, le sacas 7 libros, los suprimes y te quedas con la mitad, cuando el libro del Deuteronomio te explica perfectamente lo que son las leyes de Dios. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Seamos conscientes en ese sentido, coherentes en el sentido que todo lo vamos a... El camino puede ser largo, difuso, complicado, pero todo va a ser perfecto. Y aquí nos dice perfectamente, confesamos que el Señor nuestro Dios es justo, siempre el Señor es justo. Y a nosotros nos abruma hoy por la vergüenza, a los judíos, vecinos de Jerusalén, nuestros reyes y gobernantes, nuestros sacerdotes y profetas, nuestros padres, porque pecamos contra el Señor, no haciéndole caso. No le hacemos caso a nuestro Señor. Después de tantas señales, nuestra Madre Santísima que nos las apariciones en Fátima, en Garabandal, en Mendibuore, en Lourdes, y no hacemos caso a nuestro Señor Dios. La persecución, ayer mataron a un sacerdote, lo asesinaron a sangre fría, y después nos quejamos. Es que la Iglesia Católica no, la Iglesia Católica hace mucho. Es la única institución que hace algo por el pobre. Es la única institución, la institución fundada por Jesucristo nuestro Señor, la que está al pie del cañón. Es la única. Y dicen, no, es que en el Vaticano hay muchos millones y se puede repartir y ganaban todos. Y se acabaría el hambre del mundo. No se acabaría el hambre del mundo. Tengan conocimiento, para los que no lo saben, que en el Vaticano no es nada del Vaticano. Es patrimonio de la humanidad, de la UNESCO, protección de toda la tierra. Eso, lo que está ahí, no se puede ni tocar ni vender. Y el mantenimiento de eso, ¿con qué se paga? Y los gastos, personal, todo lo que hay en el Vaticano, se paga con lo que da
el Museo del Vaticano. No hay nada más. No hay nada más. Y aún así no lo comprendemos. No lo comprendemos cuando hay sobrepasan los 5.000 hospitales de la Iglesia Católica entre hospicios, hospitales, entre casas de acogida en todo el mundo, en Europa, en Asia, en América, y aún nos quejamos y decimos que la Iglesia Católica no hace nada. Ahora me pregunto, ¿qué hacen los católicos con los robos, con la corrupción? A eso no se le dice nada. La Iglesia Católica no tiene corrupción. No se queda con el dinero, porque todos, todo sacerdote que se consagra a Cristo jura voto de pobreza y castidad. De pobreza. Si subieran la nómina que gana un sacerdote, se echarían las manos a la cabeza. ¿Cómo gana tan poco? Cuando el sacerdote tiene que pagar luz y agua, pues pasar el cepillo en la iglesia los sábados y los domingos, mantiene la luz encendida, mantiene el mantenimiento de los templos, y tiene que hacer muchas veces maravillas para no usar su dinero personal para poder comer. Seamos conscientes un poquito en eso, que no hablamos, hablamos mirando la mota de polvo en el vecino, pero no vemos la viga en el nuestro. Hablamos mal de la Iglesia Católica, que hacen eso, que hacen los abusos de los menores. Muy bien, de acuerdo, el que la hace, que la paga. La Iglesia Católica ha puesto unos protocolos para que ponerse a disposición de las autoridades, y el que le hace la paga. Y es expulsado por la Iglesia y tiene que cumplir condena, que la cumpla. Esa es una penitencia, efectivamente. La Iglesia Católica yo he estudiado cursos determinados sobre eso, y especifican varios seminarios de cómo preparar y cómo dirigir en una diócesis, cómo dirigir una investigación dentro de la Iglesia para determinar la culpabilidad o no culpabilidad de un sacerdote, y la conclusión final de apartarlo de su ministerio o no. Pregunto, ¿en las otras iglesias hacen lo mismo? No creo, No se habla de las otras iglesias, pero lo hacen peor. No se habla, pero lo hacen peor. No estoy refiriendo causa-efecto y tal, no, pero es que yo no puedo sacar la mota de polvo en la Iglesia Católica si la viga en el mío no está retirada. No puedo criticar ni buscar el chisme ni la palabra, porque no es correcto. El Señor nos dice: dejemos a Dios y las cosas de Dios, y dejemos al hombre las cosas del hombre. Cuando le muestra la moneda, esto es de Dios, le dice, no. ¿Qué aparece en la moneda? ¿Qué cara aparece en la moneda? Es el César, por darle a César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. Nosotros no nos hagamos dioses, no juzguemos sin tener todos los datos en nuestra conciencia.
no juzguemos, dejemos que la Iglesia, sobre todo la Iglesia que sabe bien lo que tiene que hacer, y trabajará en pos del amor de Dios, y con la evangelización, dando los sacramentos, sobre todo los sacramentos, la Eucaristía, que es lo más importante, dando el cuerpo y la sangre de Cristo, porque el que come de mi carne, el que bebe de mi sangre, tendrá vida eterna. Hoy en el Salmo nos dice: líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Claro, líbranos siempre. Cuando aquí nos dice perfectamente, cuando los gentiles, los que se llamaban gentiles, ¿no?, entrando en su heredad, han profanado su templo, reducido a Jerusalén a cenizas, los han destrozado todo. Que líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Derramamos sangre como agua en torno a Jerusalén, nadie la enterraba. Fuimos al escarnio de nuestros vecinos, la división, la burla de los que lo rodean. ¿Hasta cuándo, Señor? Va a estar siempre enojado. Arderá como fuego tu cólera. Pedimos a los ateos, hermanos separados, que tengan conciencia, que tengan virtud y miren la luz de Dios. Ese fuego que habita en su corazón, es que está el Espíritu Santo llamándoos, que entren en el camino correcto. Claro que tienen que entrar, es que todos tenemos que entrar. En la próxima venida de nuestro Señor Jesucristo estaremos todos, sí o sí, en una misma iglesia, con un mismo pastor, en una misma iglesia y con un mismo pastor, nuestro Señor Jesucristo, en la Iglesia Católica, la iglesia que fundó nuestro Señor. Y que hay que cambiar las formas de pensar, formas de vida, muchos de nosotros. Ay, mira, es que yo en la Iglesia Católica, yo desde pequeño siempre he estado en la iglesia y tal, y que ya, ¿yo qué voy a hacer, tal? Déjate llevar por la mano de Dios. Cógete a la mano de Dios. La mano de Dios te extiende, Dios te extiende la mano. Cógete a la mano de Dios. Es como una persona cuando se está ahogando, cuando estaba ahogando Pedro, cuando se bajó, dice: ten fe, cógete, si ten fe, no te hundirás en el agua del mar. Ten fe, cuando Jesucristo andaba por encima del mar. Ten fe. Eso es lo mismo le digo a nuestros hermanos separados. Ten fe, déjate coger por la mano de nuestro Señor Jesucristo. Déjate coger. Déjate coger y que nuestro Señor te lleve, deja y vete acompañando a nuestro Señor, cogido de la mano de nuestro Señor. Ya llegará el momento que lo verás todo claro. Verás la verdadera verdad, la verdad en Cristo nuestro Señor. Tú no puedes decir que soy seguidor de Cristo y no estar en la iglesia verdadera de Cristo. No puedes seguir pensando en eso. Ya vamos a hablarlo un poquito más adelante, después en la Biblia, en otros capítulos, cuando nos toque, lo vamos a ir siguiendo, explicando perfectamente. En el Evangelio de hoy, San Lucas nos dice perfectamente: en aquel tiempo dijo Jesús: ay Corazaim, ay Bethsaida, si en Tiro y en Sion se hubieran hecho los milagros que en vosotros hace tiempo que se habían convertido, vestidas de Sadai y sentadas en ceniza. Por eso al juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaúm, piensas escalar el cielo, bajarás al infierno. ¿Quién a vosotros os escucha? ¿Quién a vosotros os escucha? A mí me escucha. Quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza a quien me ha enviado. Eso es
muy profundo. Estamos diciendo que la Iglesia habla, explica. Estamos hablando en el Evangelio de San Lucas, en el Nuevo Testamento, con Jesucristo nuestro Señor. Si rechazas la palabra de la Iglesia, rechazas la palabra de la Iglesia Católica, rechazas que la Iglesia fundada por Cristo, rechazas la palabra de la Iglesia. Si tú te vas al lado, no, yo no quiero que la Iglesia Católica, yo estoy con al lado, yo sigo a ser Jesucristo, no estás siguiendo a Jesucristo. Tú has rechazado a Jesucristo. Tú has rechazado la palabra de nuestro Señor Dios, Rey Celestial de todo, la creación. Y seamos conscientes perfectamente de eso. Lo dice perfectamente en la última parte de los versículos, en el versículo 16 dice: quien a vosotros os escucha y a mí me escucha, quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros, se lo está diciendo Jesús a los apóstoles, quien a vosotros os escucha, a mí me está escuchando. Quien a vosotros os rechazan, a mí me lo está rechazando. ¿Y los apóstoles de qué iglesia son? La católica. ¿Dónde la venida del Espíritu Santo? La Iglesia Católica. Cuando apareció el Espíritu Santo, ¿quién estaba junto con los espíritus, con los apóstoles? La Virgen María. Estaba con ellos. Y la Iglesia que está unida a Cristo con su madre, la Virgen María. Es importante sentir eso. ¿Por qué no lo vemos? Cuesta tanto verlo. Si está en la palabra. Lo que pasa es que hay que buscar, hay que encontrar. Y hoy lo dice perfectamente esta gran reflexión. Dice: y a quien me rechaza a mí, dice, está diciendo Jesucristo a los apóstoles que le rodean, me rechaza al que me ha enviado. Si yo rechazo a la Iglesia, rechazo a Jesucristo nuestro Señor, que es la Iglesia fundada por Cristo nuestro Señor, estoy rechazando al mismo Dios de todos. Cuesta tanto comprender eso. Yo deseo con todo mi corazón que todos nuestros hermanos separados, como estos que me comunicaron ayer y incluso hoy, que piensan volver a la Iglesia Católica, que van a volver a la Iglesia Católica, aquí se les recoge con los brazos abiertos. Bienvenido a casa. La oveja perdida ha sido encontrada, ha sido hallada. La oveja perdida estaba difusa, no se sabía dónde estaba, y ha sido encontrada gracias a la palabra de Dios, y ha sido llamada para que vuelva a casa. Es importante sentirnos amados por nuestro Señor Jesucristo. Y esa oveja que estaba perdida se llena de túnica, se llena de oro, se pone la mejor fiesta, rodeada de los mejores comensales, comiendo perfectamente, la gran fiesta. Cuando llega el hermano, dice, que ya lleva en la iglesia tanto tiempo, dice, pero este hermano que estaba separado y ahora que se le da la gracia. Claro que se le da la gracia. Es que es lo que está en la iglesia, que ya estamos en la iglesia. Todo lo que es nuestro, es todo de nosotros. Todos somos miembros, parte de ese cuerpo de la iglesia, cuerpo de Cristo. Pero
ese miembro que estaba fuera, no se sentía parte de esa iglesia, ese miembro, ese conjunto, esa parte, esa oveja perdida, de esas 99 que estaban protegidas, se escapó, se cogió, se recuperó esa alma y se vuelve otra vez al camino de la iglesia fundada por Cristo. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Seamos conscientes de eso, porque es el verdadero amor de Dios mismo entre nosotros. Cuando una persona es llamada, es tocada su alma, para decir, no lo estoy haciendo bien, tengo que buscar, voy a informarme, voy a coger libros, tengo que coger muchos libros, cogeré muchos libros. ¿Cuál es la primera iglesia fundada? Es por la de Cristo, en el año 33, en la edad de Cristo. Después, ¿cuáles empezaron? Los evangelistas en 1520, bueno, pues muchos. Los adventistas en 1581, bueno, pues, pero no es la fundada por Cristo. Cogieron esas ramas, cogieron gente de la propia iglesia fundada para crear su propia iglesia. Pero es como el maligno que está intentando arabañar, sacando un trozos de la iglesia primitiva, de la iglesia, la persecución de los cristianos. Los evangelistas llaman la gran ramera. ¿A quién llaman la gran ramera? Ya nos dicen Constantinopla, el reino, el imperio Constantinopla, el reino de Roma era la gran ramera, no los cristianos católicos que morían en los comidos por los leones en los grandes espectáculos, cuando la gente vivía como los cristianos eran perseguidos por los leones y comidos a trozos. Y aún así, hoy en día, permanecemos, porque Cristo nuestro Señor y Dios Padre Celestial, en unión de nuestra Madre Santísima, lo han querido así. Seamos conscientes siempre de eso. Bueno, vamos a dar lectura al capítulo 27 del libro del Deuteronomio. Vuelvo a recordar, este libro, el libro del Deuteronomio, no lo tienen nuestros hermanos separados. Y es muy claro que yo me concentre más en este libro, que en la Iglesia Católica forma parte de la Biblia. Y es consciente para que todos los hermanos separados, cuando ven lo que escuchen la palabra que dice en nuestro libro, la palabra de Dios que se refleja en estos libros, y vean lo que están padeciendo, para que se determine y diga, bueno, pues, ¿por qué han apartado esto? Porque esto es la palabra de Dios. Su alma tiene que encontrar esa paz. Su alma tiene que encontrar esa paz, que no hay en otro sitio sino con la palabra, con el verbo hecho carne. Vamos allá. Capítulo 26 del libro del Deuteronomio. Moisés y los ancianos dieron esta orden al pueblo: observar todos estos mandamientos que hoy os prescribo. El día que paséis el Jordán para entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da, levantarás grandes piedras, las revocarás de cal y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Cuando hayas cruzado para entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da, tierra que emana leche y miel, como te lo ha prometido el Señor, el Dios de tus padres, cuando hayas pasado el Jordán, levantaréis estas piedras sobre el monte Ebal,
como os lo mando hoy, y las revocaréis con cal. Alzarás allí al Señor tu Dios un altar de piedras que no hayan sido labradas, y sobre él ofrecerás el holocaustos al Señor tu Dios, ofrecerás sacrificios de reconciliación, y allí comerás y te regocijarás ante el Señor tu Dios. Sobre las piedras escribirás con caracteres bien claros todas las palabras de esta ley. Después Moisés y los sacerdotes levitas dijeron a todo Israel: guarda silencio y escucha, Israel. Hoy te has convertido en el pueblo del Señor tu Dios. Obedecerás al Señor tu Dios y pondrás en práctica los mandamientos y las leyes que yo te prescribo hoy. En aquel día Moisés dio esta orden al pueblo: cuando hayáis pasado el Jordán, se pondrá en el monte Garizim las tribus de Simeón, Levi, Judá, Isaacar, José y Benjamín, para pronunciar la bendición al pueblo. Las de Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Zan, Neftali se pondrán en el monte Ebal para pronunciar la maldición al pueblo. Tomarán la palabra los levitas y solemnemente en alta voz dirán a todos los hombres de Israel: maldito el hombre que haya un ídolo tallado y fundido, cosa horrible para el Señor, obra de artificio, y lo ponga en un lugar oculto. Y todo el pueblo responderá: amén. Maldito el que desprecie a su padre y a su madre. Y todo el pueblo responderá: amén. Maldito el que corra los límites de la heredad del prójimo. Y todo el pueblo responderá: amén. Maldito el que desoriente al ciego en su camino. Y todo el pueblo responderá: amén. Maldito el que viole el derecho del emigrante, del huérfano y la viuda. Y todo el mundo responderá: amén. Maldito el que pegue con la mujer de su padre y atente contra el derecho de su padre, y todo el pueblo responderá: amén. Maldito el que pegue con una bestia cualquiera, y todo el mundo responderá: amén. Maldito el que pegue con su hermana, hija de su padre o de su madre, y todo el pueblo responderá: amén. Maldito el que pegue con su suegra, y todo el mundo responderá: amén. Maldito el que mate a traición a su prójimo, y todo el pueblo responderá: amén. Maldito el mercenario que mate por dinero a un inocente, y todo el pueblo responderá: amén. Maldito el que no se atenga a las palabras de esta ley y no las ponga en práctica, y todo el pueblo responderá: amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a explicar aquí varias cosas más a partir del versículo 15, capítulo 27, versículo 15, cuando nos dicen: maldito el hombre que haga su ídolo tallado o fundido. Ídolo, estamos hablando, un dios tallado. O ídolo es un dios. O ponga cualquier cosa, diga: esto es un dios. Digo: no, esto no es un dios, esto es un teléfono, un celular. Pero si yo digo: esto es un dios, estoy profanando la palabra de Dios. Entonces sí, según la ley de Israel, la ley de Dios que se le dio a Moisés y a todo el pueblo de Israel: maldito el que desprecia a su padre y su madre. Estamos hablando de los mandamientos de la ley de Dios. Perfectamente. Maldito, aquí estaba ya todo completamente corrido. Maldito el que corra con los límites de la heredad del prójimo. El que robe.
el que corra, que robe con la heredad, con las riquezas del vecino. Maldito el que se oriente al ciego en el camino. Que maldito, yo tengo la Iglesia Católica, yo estoy en este camino de la Iglesia Católica. Viene otra persona y me lleva de la Iglesia Católica. Maldito. Maldito, dice, el que corra los límites de la heredad del prójimo. El que me llevo de la Iglesia Católica a un hermano para mi iglesia. Imaginaros, yo soy evangelista, hermanos separados, y ahí estoy, según el pueblo de Israel, soy maldito. No lo vemos, ¿verdad? O no lo queremos ver. Tantas pruebas que nos marca la Biblia, no lo queremos ver. Bueno, vamos a ver. Y dice, maldito el que desoriente al ciego en su camino, y todo el pueblo responderá amén. El ciego, tú eres una persona que no tienes el camino muy claro, el camino es dentro de la Iglesia Católica, y viene una persona y te arrebata. Tú estás ciego en muchas cosas de la Iglesia Católica porque todavía no las comprendes. Pero viene otra persona que utiliza la tentación y el sortilegio y te lleva a su camino. Te está desorientando del verdadero camino. Esa persona es maldita. Esa persona es maldita. Ya lo dice la ley. El versículo 27, el capítulo 27 a partir del versículo 15. ¿Por qué los evangelistas no tienen este libro? Me están dando cuenta por qué el libro no está en los evangelistas. ¿Por qué no está? ¿Por qué? Porque se les vería todo. No tendría base para ser lo que son. No tendrían base ninguna. Porque no siguen la palabra de Dios. No siguen la palabra de Dios. Por eso les digo a ustedes, a todos hermanos, sean conscientes siempre con el Señor. Amen al Señor, amen al prójimo, como el Señor nos ha amado, como el Señor nos ama. Y unámonos todos juntos en que el Señor nos llevará por el camino correcto. Siempre es así. Que la paz de Dios esté con todos ustedes y sus familias. Nos vemos en el próximo vídeo. Bendiciones.